Mi nombre es Guadalupe Jimena Durán Monroy. Esta es la evidencia de aprendizaje momento 3 de la materia Fisiopatología aplicada 3 a cargo del docente Alejandro Ariel García Arriaga. ¿Cómo se define una quemadura? Según Piris Campos, define como quemadura a las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Menciona los 4 tipos de quemaduras y da un ejemplo del agente que los produce. Térmicas, agente productor, calor, líquidos calientes, frío, congelación. Eléctricas, agente productor, electricidad, industrial. Química, agente productor, productos químicos, ácidos. Radioactivas, agente productor, radiación, sol, radiaciones ionizantes, rayos X. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Superficie corporal quemada mayor al 15% es un quemado crítico. Superficie corporal quemada menor al 15% es un quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Primer grado, epidérmica, destrucción de la epidermis. Segundo grado, superficial, dérmico superficial, destrucción de la epidermis más la dermis superficial. Segundo grado profundo, dérmico profundo, destrucción de la epidermis más la dermis. Tercer grado subdérmica, destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Para clasificar las quemaduras según su extensión, se utiliza la regla de los 9 de Wallace, ideada por Pulaski y Tennyson en 1947 y publicado por Wallace en 1951. Es una herramienta útil en el tratamiento de quemaduras para la estimación de la superficie corporal total afectada en los adultos. Debe ser modificado para pacientes menores de 15 años. Este método considera que a la cabeza y al cuello les corresponde el 9% de la superficie corporal total en adultos y niños mayores de 10 años, igual que cada miembro superior, mientras que al tronco anterior, al posterior y a cada extremidad inferior les corresponde el 18% y al área de los genitales 1%. En recién nacidos a la cabeza se le asigna el 19%, a cada extremidad inferior 13%, y por cada año hasta los 10 años de edad se le resta 1% a la cabeza y se le suma un 0.5% a cada extremidad inferior. En caso de irregularidades o de pequeñas áreas quemadas, dicha tabla puede complementarse usando la palma del paciente, teniendo en cuenta que ésta corresponde aproximadamente al 1% de la superficie corporal total. De acuerdo con el artículo Metabolismo y nutrición en el paciente quemado crítico, ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? La intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Cesapran et al. En 2015 publicaron los resultados realizados a 90 pacientes quemados críticos que requirieron ventilación mecánica por un periodo mayor a 72 horas. El análisis permite afirmar que estos pacientes tuvieron un déficit energético estimado de 943 más 654 kilocalorías por día y un déficit de proteínas de 49 mayor a 41 gramos por día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por aumento de la tasa metabólica basal, hasta 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor.
¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz posterior a la quemadura, el aumento de la fase de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplásmico, en la piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina. En 2012, Jeske et al. Demostraron que los marcadores de estrés del retículo endoplásmico permanecen elevados hasta transcurridos 250 días posteriores a la agresión, lo cual coincide con resistencia a la insulina e hiperglucemia de estrés. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? La respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, lo cual ocurre fundamentalmente en el músculo esquelético, siendo demostrado un incremento de hasta el 400% en la síntesis proteica con el aporte de insulina IB. Este efecto de la insulina parece estar mediado por un aumento del transporte de aminoácidos, habiéndose descrito un aumento del 500% en la captación de fenilalanina. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados ha sido estimado que un metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de masa magra corporal. Asimismo, ha sido estimado que la pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera los 0.2 gramos de nitrógeno por kilo por día, de 15 a 20 gramos por día, lo cual supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Esta depresión proteica aguda se asocia a la disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión, así como una mayor incidencia de infecciones. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos: aumento persistente en los niveles de glicerol, aumento de la lipoproteína LDL triglicéridos, descenso en los niveles de cuerpos cetónicos, aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria, incremento de la morbimortalidad por infiltración grasa, en particular del hígado, lo cual se asocia a resistencia a la insulina. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. La quemadura representa un modelo de estrés oxidativo con una depresión severa de las defensas antioxidantes endógenas, por aumento de la excreción urinaria y a través de las áreas quemadas, en particular de los micronutrientes antioxidantes, cobre, selenio y zinc. En un estudio Jafari et al. En 15 pacientes quemados con una superficie corporal total quemada promedio de 29 más 25%, evaluaron el nivel de 2 elementos traza en los exudados de las áreas quemadas para la mayoría de los micronutrientes y en particular para el selenio, cobre, zinc, boro, bromo, hierro y yodo. Las mayores pérdidas se producían durante el día 1, con una reducción de las pérdidas tras las primeras 24 horas. También presentaron una deficiencia de vitaminas A, C, D y E. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es de elección en el paciente quemado crítico. La American Burn Association y en 2011 la Sociedad Española de Medicina Crítica y Unidades Coronarias y de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral han recomendado el inicio precoz de esta vía nutricional. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Moisier et al. En 153 pacientes quemados constataron que el 80% inició la nutrición enteral precoz en las primeras 24 horas y estuvo asociado a una reducción de la estancia en unidad de cuidados intensivos y de la infección de las heridas. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente: reducción de estancia de unidad de cuidados intensivos, reducción en la infección de heridas, disminuye de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas, mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones en la nutrición enteral y qué se hace en tales casos?
Un aspecto relevante que puede limitar el uso de la vía enteral en el paciente quemado es la disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. La aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicación de nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? La ecuación de Toronto parece ser la más adecuada en adultos, ya que considera la variabilidad de los requerimientos energéticos a medida que evoluciona la enfermedad. Para niños quemados críticos, la fórmula de Schofield ha demostrado ser de elección. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día? Porcentaje diario: carbohidratos del 60 al 65%, lípidos del 15 al 18%, proteínas del 20 al 25%. Gramos por kilogramo por día: carbohidratos de 5 a 7 gramos por kilo por día, lípidos de 1 a 1.5 gramos por kilo por día y proteínas de 1.5 a 2 gramos por kilo por día. ¿Cuál deben ser los aportes de micronutrientes? Presenta 10 de estos. Cobre, de 4 a 5 miligramos. Selenio, de 300 a 500 microgramos por día. Zinc, de 25 a 40 miligramos por día. Vitamina C, de 1 a 3 gramos por día. Vitamina D, en menores de 70 años, 600 unidades internacionales. Mayores de 70 años, 800 unidades internacionales. Coenzima Q10, 10 miligramos. B-caroteno, 3.6 miligramos. Bioflavonoides, 30 miligramos. Vitamina A, 10.000 unidades internacionales y vitamina E, de 20 a 25 unidades internacionales. Muchas gracias por su atención.